Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿verdad? El programa de hoy lo vamos a dedicar, entre otras cosas, a hablar de divorcios y separaciones. De hecho, Extremadura es una de las comunidades donde menos nos separamos. ¿Por qué será? Ya nos lo dirá nuestra psicóloga. Si les parece, empezamos a cuidarnos con rotura fibrilar. ¿Qué es esto de la rotura fibrilar? Pues que nos lo cuente Sonia, que está aquí acompañándonos. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días, Gemma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fenomenal. Bueno, Sonia, pues esas pequeñas roturas que se producen en los músculos, pues por muchas cosas. Por muchas cosas, y además ahora en otoño es una época súper frecuente. Por los cambios de temperatura, porque de repente estamos calientes en nuestra casa y salimos afuera, hace mucho frío. O sea, los contrastes pueden causarlo. Y también ahora en esta época, gente que empieza a lo mejor a practicar algún tipo de deporte y no está muy preparada. Es muy frecuente ahora. Muchas veces incluso caminando o a paso ligero, dando un paseo, nos puede pasar. Bueno, pues si te parece, para que todos ustedes sepan lo que es, vamos a verlo en pantalla, una imagen. Y Sonia, tú sobre la pantalla pues nos lo vas a explicar. Mira, ahí vemos, Gemma, que tenemos 3 grados de rotura fibrilar, ¿vale? El más grave sería el grado 3, que dice debajo, bien explicado, rotura muscular, puesto que ahí ya sí que hay una separación del músculo, hay una rotura como tal. En este caso, la solución sería quirúrgica, no se puede hacer ninguna otra cosa. O sea, a través de rehabilitación fuera. No, ahí lógicamente hay que pasar por un quirófano, ¿de acuerdo? Pero las otras dos las otros 2 grados sí que se pueden tratar con fisioterapia, y en este caso lo más importante es hacer un buen diagnóstico a tiempo. Hacerlo de forma totalmente precoz, porque lo que hagamos los primeros días, va a depender mucho el pronóstico de la lesión. Por ejemplo, ¿qué pasaría, Sonia, si un fisioterapeuta equivoca una rotura fibrilar de lo que puede ser una sobrecarga? A ver, por regla general, nosotros los fisioterapeutas estamos muy formados para realmente diagnosticar ese tipo de problemas musculares, con lo cual sabemos perfectamente descartar una sobrecarga e intentar pues eso, localizar una rotura en un caso de que... Ven que es algo que además se nota, o sea, que te lo puedes hasta tocar. Nosotros en la palpación podemos ver perfectamente dónde está el bache muscular, hay como si fuera el signo del hachazo, que se llama algunas veces, se nota, vas palpando perfectamente la fibra y vas viendo un hoyo grande donde se ha producido esa rotura de fibras. Y lógicamente en esos casos lo que hay que saber es lo que no se debe hacer nunca. Y si nosotros sospechamos o la persona sospecha que hay una rotura de fibra o algo... Lo que nunca podemos hacer es darnos un masaje. Nadie nos puede dar un masaje, porque ahí lo que estamos haciendo es como un descosido, que si estamos dando masaje sobre esa zona, lo que hacemos es abrirlo. Eso es. Entonces, las primeras fases siempre vamos a tener reposo, vamos a ponernos hielo 3 veces al día durante 10 minutitos, siempre protegiendo la piel con un trapito, una servilleta o algo. ¿Por qué es bueno el hielo? El hielo porque es antiinflamatorio. Vale. Entonces, intentamos en esos 2 o 3 primeros días nunca estirar la musculatura, nunca masajear, intentar estar en reposo y con el hielo. Y cuando han pasado ya esos 5 días, 6 días, en fin, donde ya se detecta que está mejor, ¿qué hay que hacer? En ese caso sí, muy importante el tratamiento de fisioterapia, ¿vale? Hay muchas técnicas para tratarlo, pero en este caso vamos a hablar de la radiofrecuencia, que es una técnica que lo que hace es recuperar en tiempo récord las roturas fibrilares. Pues si te parece, vamos a ello, porque yo había oído hablar de la radiofrecuencia, pero para otro tipo de tratamientos, no para roturas fibrilares. La radiofrecuencia realmente es una terapia regenerativa, entonces nos va a venir fenomenal. Dámelo si quieres. Ahí yo, en mi sitio lo localizo. Ahí. ¿Le vas a poner intensidad? Sí, vamos a subir la intensidad y vemos en cuanto hay contacto, el paciente va a ir notando un calorcito suave. Vamos a ver aquí que nos indica en la pantalla. ¿Qué le has echado, Sonia? Es un gel conductor simplemente. ¿Vale? En este caso lo que estamos haciendo es un calentamiento profundo de los tejidos profundos, entonces estamos favoreciendo la cicatrización de las fibras que se han dañado, ¿de acuerdo? Estamos aumentando todo ese metabolismo, con lo cual la sustancia de desecho que se producen es una herida, no deja de ser una herida, entonces esa sustancia de desecho también vamos a ver cómo las vamos eliminando, porque aumentamos el drenaje linfático, la microcirculación. Entonces es una técnica regenerativa realmente, ayuda a que se cicatrice lo antes posible. ¿Cuánto tiempo puede tardar esa rotura fibrilar en recuperarse?
La rotura fibrilar normalmente entre 2 y 3 semanas es lo que tarda, igual que un hueso tiene su proceso después de una fractura, en unas fibras, la rotura fibrilar exactamente necesitamos eso, unas 2-3 semanas. Entonces con estos métodos, si lo dejamos que cure por sus propios medios, lógicamente lo vamos a conseguir, pero vamos a tardar bastante más tiempo. Y luego en este tipo de tratamiento, en cuanto vamos viendo que la persona va mejorando, pues ya incluimos estiramientos, incluimos masaje para drenar. Hay que hacer los pasos bien dados para que luego no tengamos un problema. ¿Y por qué hay que posterior. drenar, Sonia? No entiendo el drenaje, ¿por qué? El drenaje por eso, porque al haber habido una herida, ¿Sí? se producen sustancias de desecho. Vale. Entonces, esas sustancias las tenemos que eliminar. ¿Vale? Entonces, de la misma forma que favorecemos que aumente la circulación para que llegue también sustancias analgésicas a la zona y nos duela menos, de la misma manera estamos favoreciendo que se cicatrice y que esos elementos que no necesitamos se eliminen. ¿Y qué siente una persona cuando tiene una rotura en el...? Pues mira, es muy frecuente, Gema, el signo... Bueno, la frase típica es que la persona se da la vuelta porque piensa que alguien le ha tirado una piedra. O sea, la sensación es, sobre todo en esta zona del gemelo que estamos tratando, que es muy frecuente, la zona del gemelo interno, la persona es que se gira y mira a ver quién le ha tirado una piedra porque es la sensación. O sea, es como un latigazo. Sí, es como si alguien te tirara una piedra, una pelota fuerte... Y a partir de ahí ya la impotencia funcional, ya de repente empiezas a cojear porque no puedes apoyar bien el pie. Normalmente ahí, casi que con ese tipo de síntomas y esa frase típica de alguien me ha tirado una piedra, es muy fácil de que la lesión sea esa. ¿Y cuáles son? Decías antes que la zona de los gemelos es una de las más comunes, pero ¿cuáles más hay? Pues mira, tendríamos la zona disquiotibial, toda la parte posterior de los muslos, en la parte anterior del muslo también. Hay gente que tiene en brazos, pero casi siempre son en la zona de las piernas, es muy frecuente. O sea, que entonces, quien tenga una rotura fibrilar tiene que primero descansar y luego ya, cuando pase una semanita o así, nos vamos a ver a un fisioterapeuta que nos ponemos en manos de Sonia, que nos deja como nuevos, ¿verdad? Sí. Bueno, mira qué calladito se ha quedado Samuel. Samuel, luego hablamos contigo. Muchas gracias, Sonia. Muy bien. O quien haga también labores rutinarias, porque, por ejemplo, los que barremos mucho, y yo me incluyo porque no paro, y los que limpiamos mucho, o los mecánicos, o los electricistas, en fin, gente que tiene que estar diariamente haciendo las mismas funciones, los mismos movimientos, ¿puede desarrollar este tipo de lesiones, Sonia? Las epicondilitis y las epitrocleitis son muy frecuentes en personas tanto que practican un deporte como el tenis, como has comentado, el pádel, el golf, en otro sentido, ahora veremos un poco la diferencia. Y gente, por ejemplo, amas de casa, por ejemplo, simplemente con los gestos del día a día puede ocurrir que desarrollen esta... Vale, pues vamos a las amas de casa y vamos a ver, bueno, pues lo que es un codo de tenis, conocido como codo de tenis. Si te parece, Sonia, vamos a mirar la pantalla porque saldrá una foto, ahí la tenemos, una imagen. Explícanoslo sobre ella. Bien, pues ahí vemos un poco la musculatura que se afecta en el codo de tenis o también llamado epicondilitis. Son los músculos sobre todo que hacen la flexión dorsal de los dedos o lo que es lo mismo, el levantar los dedos y la muñeca, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, en todas las actividades en las que utilizamos las manos, estamos trabajando esa musculatura, al coger algún peso, al traccionar o al tirar de algo, eso, al hacerlo con movimiento repetido, como tú dices. Entonces llega un momento en que esa musculatura se inflama y llega, sobre todo al principio es una sobrecarga de esos músculos que vemos en rojo, y llega un momento en que se inflama el epicóndilo, que sería la zona ya de la articulación en el codo, la zona más blanquecina que vemos, que es donde llegan, donde se insertan, donde confluyen todos esos músculos, y es donde se produce la epicondilitis, esa inflamación que normalmente suele dar bastante lata y se suele cronificar con mucha frecuencia. ¿Qué síntomas tiene, por ejemplo? O sea, pues los síntomas es dolor en el codo, dolor en toda esta musculatura que va del antebrazo, que va hasta la muñeca, pero yo me he encontrado con muchísimos casos en los que la persona ya llega a un momento que es que no puede coger una libreta, una agenda, no puede coger un vaso de agua, llega un momento ya que afecta incluso eso, a la fuerza, pero para cosas básicas del día a día. Vale, y otro problema es el codo de golf, que también lo tiene, pues eso, gente que lleva a cabo muchas repeticiones, muchos movimientos. Si te parece, lo vemos en pantalla también, Sonia. Ahí sí vemos lo que estamos apreciando en la imagen, es la cara interna, la parte interna del codo. En este caso, la epitrocleitis, que se llama, o codo de golf, es muy similar a la epicondilitis, menos frecuente por regla general que la epicondilitis.
Y la mecánica de la lesión es más o menos igual. Se empieza a inflamar o a sobrecargar la musculatura hasta que llega a un punto en el que se inflama la parte superior, que es ya la inserción ósea, y es cuando nos da bastantes problemas, igual de ese tipo, incluso hormigueo un poquito a la mano, falta de fuerza. ¿Se te duerme? Llega un momento en que sí, porque también a ese nivel pasan muchos nervios que llegan hasta los dedos, entonces en algunos casos esa inflamación nos está afectando incluso la Sonia, ¿cómo nos damos cuenta que podemos tener una de estas lesiones? Pues normalmente eso, empezamos con molestias, con sobrecarga, como con cansancio en el músculo al hacer cualquier cosa. Y esas actividades repetidas, que si antes estábamos 2 horas haciendo la misma actividad más o menos, a lo mejor a la media hora empezamos a tener problemas. Entonces, muy frecuente eso en amas de casa. Pues si te parece, vamos a hacer un tratamiento, pues un poquito de recuperación. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta? Bueno, en este caso, si vemos al paciente, él normalmente también tiene algunos problemas de codo por el deporte en el que practica. ¿Qué deporte practica? ¿Tenis? Pádel. Pádel. Vale. En este caso, lo que se suele sobrecargar sobre todo es esta musculatura, como hemos comentado. Depende también de la persona, si es diestra, si es zurda. Entonces, en este caso, si localizamos la lesión, sería básicamente aquí. Normalmente es un dolor bastante punzante y muy molesto, ¿vale? Un dolor intenso a la altura del codo. Eso es, a la altura del codo y en esta cara anterior, ¿vale? Entonces, normalmente ahí tenemos que hacer tratamiento pues de masaje, de estiramiento. Si está muy inflamado, de hielo, como decíamos antes. El hielo es un antiinflamatorio local muy bueno y lo tenemos todos en casa, ¿vale? Pero la técnica que vamos a comentar hoy es una con unas tiras de tape, de kinesiotape que se llama, que se utiliza ahora mucho, la hemos visto en deporte, muchos deportistas. Son tiras de distintos colores, ¿no? ¿Las tiras tienes? de distintos colores que las vamos a colocar para que veáis un poquito. Una de las... Esto, por ejemplo, que tengo aquí es una bolsa de frío que utilizamos nosotros, por ejemplo, en clínica, ¿vale? Que abarca un poquito toda la musculatura y sería un buen método para utilizarlo. Sí, estas bolsas también pueden ser frío o caliente, ¿no? Eso se puede utilizar para las dos cosas. Vale. Y es algo útil para este tipo de lesiones. ¿Y qué cualidades tienen esas cintas que le vas a poner ahora? Bueno, la tira en sí, si ves, no sé si podemos apreciar un poquito la onda, la onda que hace el elástico, se aprecia un poquito. El adhesivo, mejor dicho, tiene una onda. Entonces, cuando nosotros la aplicamos, no se trata de un vendaje fuerte que nos impide la movilidad ni nada, simplemente que al aplicarla con esas ondas lo que estamos haciendo es como traccionar, como si ejerciera una pequeña tracción sobre la piel. Y eso hace que mejore la vascularización justo por debajo de la lesión, aumente el metabolismo, el aporte sanguíneo. Entonces, el riego sanguíneo. Todo eso nos va a hacer que la lesión vaya mejorando. De todas formas, también tiene muchas utilidades dependiendo de cómo coloquemos la cinta, nos ayuda al músculo a trabajar, digamos, y de otra forma a lo mejor lo que hace es descargar la musculatura. Claro, es que esas cintas yo también las he visto en, quien tiene contracturas en la espalda en muchas ocasiones. Es muy frecuente y la verdad que es muy efectivo, ¿eh? A mí me gusta mucho utilizarla. Sonia, ¿y las hay de distintos colores? ¿Te ayudo? ¿Necesitas que te ayude? No te preocupes, creo que vamos bien. Las hay de distintos colores, ¿no? El color en este caso no es... Da igual. Sí, no tiene tampoco un significado. Normalmente es simplemente por identificar distintas posiciones o distintas actuaciones de las tiras, pero no es que haya... Sobre todo es la tensión con la que se hace el vendaje, ¿vale? El que aporta más o mejor, o sea, una función u otra, o sea, o bien correctiva o bien... Le voy a preguntar a Samuel qué siente él, si siente algo, porque a lo mejor el paciente no siente nada, ¿no? Samuel. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, tú padeces lesiones, ¿no? En ocasiones en los codos, ¿no? Sí, por el tipo de deporte que practico, pues bueno, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo, muchas horas, pues llega un momento que se contractura bastante la zona y bueno, este tipo de tratamiento la verdad que nos ayuda bastante a relajar. Los has utilizado anteriormente, sí, ¿no? Sí, es algo que solemos utilizar bastante como te digo, terminamos muy estresados, digamos, el músculo. Y lo que hacemos es relajarlo de este tipo de tratamientos y bueno, todo el tema de rehabilitación es para nosotros fundamental. De acuerdo, ¿podría entrenar con las cintas puestas? Perfectamente. Esto, la cualidad que tiene también es que nos podemos duchar, no nos incomoda para nada en nuestro día a día, se puede hacer cualquier tipo de actividad y nos dura unos 4 o 5 días perfectamente colocadas, ¿vale? Por ejemplo, Sonia, imagínate que nos está viendo alguien pues que oye, que tiene ese tipo de dolencia, se siente identificado, alguien que, bueno, pues que a lo mejor es del movimiento repetitivo de la fregona, por ejemplo.
¿Podría utilizar este mismo tratamiento? Perfectamente. Este tratamiento, lo bueno es que lo pueden utilizar, se puede utilizar en niños, en embarazadas, no tiene ninguna contraindicación. Básicamente, que tuvieras algún problema en la piel, lógicamente no se puede aplicar algún adhesivo o algún tipo de tira. Pero si no, se puede utilizar en muchos casos, ya te digo, incluso embarazadas, personas mayores. ¿Embarazadas también? Sí, sin ningún problema. Mientras está colocado el vendaje, está haciendo su efecto. Y ya te digo que la persona no nota ninguna incomodidad al hacer su vida normal ni nada. ¿Qué tipo de lesiones te presentan a lo mejor personas más mayores? Personas más mayores, los codos, pero sobre todo los hombros. Pero sí que también son lesiones bastante similares. Muy parecido, porque es una inflamación tendinosa al fin y al cabo, pero muchas veces son sobre todo ya personas mayores con problemas en hombros. Con este tipo de tratamientos o el que veíamos antes incluso también nos viene muy bien para tratar problemas de ese tipo. De acuerdo, Sonia, pues nada, te devuelvo la bolsa, muchas gracias. Gracias, Samuel.